Francisco y en otras cuentas, entonces supongo que nos pondrá un poco al día la parte más técnica de Plone. Bueno. Bien, Miquel, cuando quieras. Vale. Urón, voy a hacer un poco de mix, unas cosas en castellano, otras en euskera, así que bueno, de todo un poco, ¿vale? Pizkat hasteko, zer da Plone, hemen aipatu da zer dan Plone, Plone edukiak kudeatzeko sistema bada, ez da besterik, eta igual itxi neik hemen aurkezpena eta joan danok, ja esplikatu pizkat zer dan Plone, azkenean ez da HTML jakin behar, naiz eta Susanak eta Anari deitzen detzen HTML pizkat sartzeko, ez da HTML jakin behar webgune bat editatzeko, osea, editore batekin nahikoa da. Ez dugu jakin behar, ez dugu behar FTP-ri, lehen informatiko sarrak FTP-ri abiltzen zeben horri batzuk egin da kargatu zerbitzaria eta FTP ez dabil da sarrak bai gu bai eta zer. Baina guk ez dugu olakorik erabili, webguneak egiteko. Ez dugu behar olakorik, ez? Behar dugun gauza bakarra da formulario bat, bete, emon gorde eta argitaratu webgunea. Eta hori da Plonek eskaintzen deskuna. Eta simplifikatuta hori da nahi duguna eta nik uste dut hemengo gehienok, bueno, badakit informatiko batzu zauziela eta hola ningo duzue, baina ez dugu behar informatiko bat webgune bat editatzeko, ez? Eta hemen ikusten da, Susana ez da informatikoa, Joseba ere ez, eta Gorka ere ez, orduan, arte ederrak, arte ederretako bat webguneak editatzen, ez? Hemen be, nire esatea, olako webguneak egiteko be, olako jentiakin nahikoa da, ez? Ez da informatiko behar eta. Hau da adibidez, orain urtarrilean batean argitaratu zen webgune baten irudia, da Ibarko Udalana, eta Ibarko Udalean informatikoak bakarrik ez, daude beste 60 langile eta eurak editatzen da webgunea inongo beharrik izan gabe. Eta hori da Plone, CMS bat, edukiak kudeatzeko sistema bat. Ez informatikoen beharrik gabe webgune bat editatzeko modu bat, ez? Eta, bueno, pizkat nundik dator hau, ez? En 2007 salió aquí en septiembre así, oye, que hay una conferencia en Nápoles y de Plone, y ahora que estamos utilizando Plone, vamos allí, ¿no? Bueno, allí fuimos, ahí estamos entre las personas que asistimos, hay mucho informático con camiseta negra, Miquel, pero allí entramos a un auditorio, ¿no? Y dijo, ¿nosotros a qué venimos aquí, no? ¿Sabremos algo o qué? Y se nos sentó al lado un murciano que estaba llamando a casa diciendo, joder, ¿a dónde he venido? No sé nada, buah, todo es en inglés, buah, Plone, qué raro es todo esto. La agarramos de la mano y mira, nosotros también hablamos castellano, vente con nosotros y a ver qué hacemos. Y bueno, vimos que no íbamos mal encaminados, ¿no? Aprendimos bastantes cosas allí, que es lo que empezamos a aplicar aquí, ¿no? Handik, salto bat egin genduan eta Washingtonera joan ginen 2008an, ja, pizkat komunidadean gehiago sartuta. Ustot argazkian ez garela, no sé dónde andábamos. Bueno, berdin da. Baina ja ordurako ikusten genduan, jentia zertan zebilen, ezta? Zertarako erabiltzen zen Plone. Han zegoazen unibertsitateak, zegoazen agentzia europarrak, zeuan Brasilgo parlamentua, zeuan Europako ingurugiro agentzia. Dago jente pila bat Plonen, eta segaitik oso erraza dalako webguneak sortzea, eta komunidadeak eskaintzen daben laguntzagatik oso erraza dalako gauza gehigarriak egitea. Eta gero, Gorkak aipatu daben puntuakin software libre izan da, berrerabilpena asko errazten dalako, ez? Adibidez, Europako ingurugiro agentziak dakan produktu bat, erabili dugu guk UEUren webguneko atal jakin baten. Eta hori software libreak eskaintzen dau. Software itxiakin ez dakagu kontu hori, ez? Eta, bueno, ordurako ja, basegoazen bai, beste tara batzuk edo nola baita esateko, ezta? Ploneri batzuk esaten, esto es lento, esto tarda mucho, tal. Bueno, ordurako jentea ja basegoen horretan lanean, eta ja, askartzen joan zan kontua, eta gauzak oso ondo zoia zen. Ordurako, hain sospetxosoak ez diran edo badiran FBI-ren eta CIA-ren webguneak Plonerekin eginda zeuden, ja. Orduan, bueno, horrepe basekaten olako konfiantza puntu bat plataforma guzti honetan, ezta? Eta ordurako, ja, hau ja pizkat un chiste más para informáticos, la Python estaba poniendo huevos. Es un chiste muy malo, baina, bueno, Python es el lenguaje en el que está escrito Plone, y huevos son los programas que hacemos, los paquetes, los productos que instalamos en Plone para
para cada una de las webs, ¿no? El sistema de noticias es un huevo, el sistema de blogs es un huevo, el sistema de búsqueda de miembros asociados es un huevo, todos son huevos. Es un chiste de informáticos que no tiene más cosas, ez? Horregaitik, ja, Budapesten ikusi genduan, bueno, arrautza txiki erabilgarri horiek gube hasi beginala sortzen, ez? Eta ja ordurako, naiz eta guk, bai, eitzen genduzen gauza txikitsuak, tal, hasinan gauzak serioago egiten, ez? Eta gube, gure proiektuen artean gauza berrera biltzen, ez? Ordurako, egin da genkaun ja, pare bat hiru udaletxeren webuneak, eta hasinan, moduluak eta alzan moduan txertatzen, ez? Eta batzutan, Javierrek izan zen gure lehenengo kobaila bat, olako gauzetan, bai, ikitze zitzuan, igual rekizito berezi batzuk, bai, hemen agertu da Bizkaiko boletin ofiziala, eta ez dau balio honek oinatirako, bueno, bale, egingo dugu adaptazioaren bat, bueno, hasi ginen olako gauzekin be, tak gauza berrera biltzen eta batetik bestera ipintzen, ez? Eta, bueno, hortik joan ziren gure moduak, gero eta gehiago komunidadian sartuta, eta komunidadian zer zeuan ikusten eta ikasten, ez? Eta, bueno, horregaitzik, eta por la gran comunidad que tiene en todo el mundo, no solo en España, en Bristol, pues conocimos todavía a más gente, ¿no? Tuvimos que ir hasta Bristol para conocer a un contacto de una empresa de Barcelona que trabajaba con la fuente europea de neutrones que está en Bilbao, que utilizan Plone. Mira que estaban cerca, pero nos tuvimos que ir hasta Bristol. Pero bueno, allí hicimos un contacto con una empresa de servicios de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Politécnica, de la UPC, que tienen todos los sites de la universidad con Plone. Acaban de migrarlos a la última versión hace 2 semanas y bueno, están muy contentos, tienen creo que tienen un departamento de 20 informáticos, creo que son más que vosotros en ese sentido, en todo el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, pues en sitios como estos, en conferencias como estas, es donde conoces, por ejemplo, a vuestros proveedores de Syslab. Estuvimos por primera vez, creo que con ellos aquí, estuvimos contigo también, contactamos bueno, así antes también, con Syslab antes, pero aquí estuvimos también hablando de todo esto. Ahí conoces un montón de gente, un montón de proveedores y toda la comunidad, ¿no? Todos esos que están ahí con las manos levantadas, que son los que en el día a día no solo desarrollan Plone, sino que te ayudan a resolver tus problemas, ¿no? Muchas de las cosas que hemos desarrollado para vuestros sites y los que vamos a desarrollar vienen de cosas que hemos visto en la comunidad. Ahí va, pues este hace no sé qué, esto cómo se hará. Es la comunidad la que ayuda a mantener Plone vivo, ¿no? Entonces, el siguiente salto después de Bristol fue irnos a San Francisco, ¿no? Bueno, ¿y qué hicimos en San Francisco? Pues anduvimos en bicicleta, de fiesta. No, bueno, aparte de eso, también fuimos a la conferencia, a la 10ª edición de la conferencia Plone, que ya mucha de la gente que había ahí ni sabía que había conferencia Plone 10 años atrás, pero bueno, nosotros llevamos yendo desde 2007, eso es, 2007, pero bueno, había alguno que estaba desde la primera vez que se hizo en 2001, no sé dónde se hizo, pero bueno, que estaba allí, ¿no? Pero no solo, bueno, esto no es una fiesta, es la foto de grupo, aunque parece ahí un speaker, eso no es nada, ¿no? Entonces, ¿qué vimos en San Francisco en noviembre, ¿no? Vimos lo que se va a ser en el futuro Plone, ¿no? Las 3 cosas que más van a cambiar Plone en los próximos meses o años, ¿no? Bueno, entonces, igual aquí voy a empezar a hablar de cosas de informáticos, así que si no me entendéis, lo entiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser lo primero que va a cambiar en Plone, ¿no? Va a cambiar Dexterity. ¿Qué es Dexterity? La forma de hacer los productos en Plone, los objetos. Vosotros en vuestra web tenéis noticias, tenéis eventos, tenéis páginas, tenéis máquinas, cualquier cosa. Todo eso, al fin y al cabo, para Plone es un objeto. La infraestructura básica de ese objeto actualmente se llama Archetypes y se viene heredando en Plone desde hace más de 10 años, supongo. Es una carga para Plone, ese Archetypes. Hay cosas que son muy difíciles de modificar. Entonces, lo que viene a hacer Dexterity es simplificar, adelgazar todo eso. Y no solo eso, sino que nos va a permitir también
crear nuevos tipos de elemento a través de la web. Ahora, cuando nos llamáis, tenemos que hacer un directorio de personal. Vale, venga, objeto persona, objeto facultad, objeto departamento. Venga, ¿qué propiedades tiene esto? Uno a uno, en código ahí, con dos informáticos aquí, con dos esclavos. Con Dexterity nos va a permitir hacer eso a través de la web. Vamos a ir a un formulario, añadir campo, año, añadir campo, autor, añadir campo, texto. Y eso se va a poder hacer desde la web. Eso es un avance, es un... algunos creen que es un poco tarde que llegue esto a Plone, porque esto en 2000... ¿cuándo? 2006, antes, 2006 ya hacíamos en otro sistema en ZOP que se llamaba CPS, pero bueno, poco a poco ya viene aquí también y va a ser una de las, uno de los avances de Plone en los siguientes meses, ¿no? ¿Qué es la siguiente D? La siguiente D se llama Diazo. Esto, bueno, esto es para, como ya lo he dicho, esto es para ingenieros que no saben de diseño. Diazo es la nueva forma de... ¿Ves? Ahí está el peligro, ahí está el peligro. Ahí está el peligro, que el diseño sabe todo el mundo. Mucha gente suele decir que aparte de los informáticos es muy difícil dar diseño a un Plone, ¿no? Por eso hay muchas webs que se parecen muchísimo al Plone por defecto, y no voy a mirar a OSHA. Por ejemplo, muchísimo, le cambian dos colores y ya está. Bueno, con Diazo lo que pretenden los programadores de Plone es que el programador de Plone vaya a una web, se descargue una plantilla, libre por supuesto a poder ser, y le diga a Plone, bueno, el título que en Plone sale aquí, que en esta plantilla salga aquí, que el contenido que sale aquí abajo me lo ponga aquí arriba, que este menú que sale a la derecha me lo ponga aquí a la izquierda. Pero claro, para eso necesitas un informático y no dos diseñadoras que manejan Plone y tocan el CSS y hacen magia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no sé si vamos a utilizar Diazo alguna vez, pero bueno, a dos diseñadoras sí, ¿no? Y la tercera D se llama Deco. Una de las pegas que le han puesto muchas veces a Plone es la forma que tiene de hacer las páginas, ¿no? Las páginas son muy estáticas, ¿no? Llegas el formulario, el HTML, como mucho, pues meter una imagen y alinearla a la derecha y ya está, ¿no? La gestión de las portadas también, algunos tenéis portadas automáticas, pero otros tenéis portadas que se pueden editar y muchas veces nos llamáis, hemos borrado las noticias y no se ve la portada. Vale, pues Deco viene a intentar solucionar eso. ¿Cómo? Va a traer un editor que va a ser casi como el editor de HTML actual, pero en el que se van a poder crear regiones y mover cosas y añadir listados, todo dinámico sin necesidad de un informático. Esto es la D que está más verde, entre comillas, vamos a decir así, pero bueno, es en lo que están trabajando, sobre todo los que están trabajando los que van a organizar la siguiente conferencia Plone. Entonces, bueno, esperemos que para dentro de un tiempo pues esto sea viable y podamos probar con alguno de vosotros, ¿no? Que hagáis como Javier nos hizo hace unos años de Cobaya, pues algún otro. Este año no haremos con Javier, haremos con otro y ya está, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué es lo que más ha avanzado en Plone en estos años, ¿no? En estos 4 años o 5 años de conferencias a los que hemos ido, ¿no? Es sin duda la velocidad. La velocidad del primer Plone que instalamos, que fue un Plone 2.1, que rápidamente pudimos migrar a 2.5, bueno, aunque era rápida, aunque bueno, se defendía, pues bueno, en algunos momentos dejaba que desear. Todo hay que decirlo, cuando había nieve en MU, pues aquí sonaba el teléfono, así de claro. Pues bueno, hay que mejorar. ¿Cómo ha mejorado? Pues aquí tenemos un gráfico de la columna verde, es una versión 3 de Plone, la 4 es la azul es una versión 4 y la amarilla es una versión 4 con un añadido que se va a incorporar al código fuente, al paquete de Plone en los próximos meses. Entonces, vemos que va aumentando mucho la velocidad, ¿no? E incluso entre las mismas versiones 4 de Plone, que es la última que estamos utilizando ahora y que supongo que la mayoría tenéis en las webs ahora, vemos cómo según dan más pasos
más se aumenta la velocidad. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Creo que de alguna forma hemos llegado a un tope de cuáles son las funcionalidades que tiene que ofrecer Plone, ¿no? Entonces, los desarrolladores ahora se están centrando en vamos a mejorar esto que hay sin añadir más funcionalidades. Entonces, vamos a ver dónde están los cuellos de botella, cómo podemos optimizar esto, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacerlo más rápido, ¿no? Y es lo que vemos en los últimos meses, últimos años, y es lo que estamos trayendo ahora a las webs, ¿no? A Plone 4. Pero bueno, ¿qué más? O sea, no solo es esto Plone. Bueno, pues Plone es software libre, ¿no? Es GPL, es decir, te lo puedes descargar, lo puedes instalar, lo puedes modificar y lo puedes distribuir libremente, ¿no? El código fuente acaban de migrarlo hace escasos meses a GitHub, que es un centro de código distribuido, un servicio de código distribuido en el que nos lo podemos descargar, modificar, ver lo que pasa y trabajar con él, ¿no? Y lo de los idiomas, aquí hemos traído 3 ejemplos que no sé si ha sido queriendo o sin querer, pero el tema de los idiomas lo utilizáis en el día a día, ¿no? No igual Ulma tanto en la misma web como OSHA sobre todo y EMU, pero bueno, el tema de los idiomas es muy importante. Y en esto hay que destacar que aparte de la cantidad de idiomas a la que está traducida Plone, tanto las traducciones al euskera como al castellano, como la del catalán también, se llevan al día, es decir, no esperamos a que se publique no sé qué versión para hacer la traducción. La traducción está hecha y en ese mismo momento la web puede estar en euskera, toda la interfaz de gestión en euskera, en castellano, en inglés, en cualquier idioma, ¿no? Y luego lo más importante, como he dicho antes, es la comunidad, ¿no? Es lo que te ayuda en el día a día, lo que te resuelve muchos de los problemas y lo que te ayuda a mejorar y a hacer mejor vuestras webs. Pero bueno, nosotros también somos de software libre, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso utilizamos Plone, ¿no? Entonces, pues nosotros también tenemos que dar ese paso a la comunidad y también lo hemos hecho. Un poco de forma tímida igual al principio, ahora cada vez más, pero bueno, nosotros también hemos publicado productos que utilizamos en el día a día en todas vuestras webs seguramente, os sonará Don Eduquia seguramente a muchos. Pues eso es un código que inventó Gary en una tarde, pues lo vamos a poner en internet, ¿no? ¿Por qué no? Si nosotros utilizamos software libre, nosotros también tenemos que dar software libre, ¿no? Entonces, en nuestra cuenta de GitHub hay en este momento, no sé si unos 20 productos así, pero bueno, iremos añadiendo poco a poco las cosas que solemos ir reutilizando y poniendo a disposición de nuestros clientes y de nuestras webs. ¿Y qué más? Pues en 2012 iremos, espero, sí, a Holanda, a Arnhem, que es la conferencia de Plone de 2012. Allí esperemos que estas 3Ds que he citado como novedades que vimos en San Francisco estén ya maduras, estén como para utilizar en un sitio en producción, aunque 2 de ellas se utilizan en la actualidad, que estén ya normalizados, que la gente los utilice en el día a día. Que el tema de los idiomas, con una de las Ds pues hay algunas pegas ahí que no funciona muy bien y tal, bueno, que esté solucionado, que Plone sea realmente ultra rápido, más rápido que ahora, seguro que se puede conseguir, todo se puede conseguir en este mundo, y que cada vez más gente utilice Plone y pues sea más conocido en el mundo y eso, nada más. Besterik ez.